sin duda la información internacional esta semana destacada tiene que ver con el triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Al país del norte nos vamos en esta noche del 3 con el contacto en directo con Sergio Beristain, consultor político analista. Sergio, buenas noches, gracias por atendernos. Hola Sergio, buenas noches, un gusto estar contigo. ¿Fue una sorpresa el resultado de ayer? Sí, obviamente fue una sorpresa en términos objetivos. Cuando uno analizaba los modelos predictivos y las encuestas de opinión pública, una enorme mayoría la daba ganadora a Hillary Clinton, si bien por un margen acotado. Por ejemplo, el New York Times decía que había un 80% de chance que ella ganara. Real Clear Politics, otro sitio de internet muy reputado, tenía una estimación similar. Y sin embargo, en los estados más importantes, donde la elección se sabía que iba a ser pareja, bueno, efectivamente ahí Donald Trump ganó por un margen muy chiquitito, pero ganó de forma tal que se alzó con el número necesario de delegados al colegio electoral y de ese modo se convirtió en el presidente. Si bien por el voto popular, si el sistema norteamericano fuera como el argentino, Hillary Clinton hubiese ganado por un puntito y pico, algo así como la diferencia que obtuvo Macri respecto de Scioli. ¿Fue una lección a la política tradicional? Sí, y no solamente. Fue una lección también a los medios de comunicación. Fue un mensaje muy fuerte de los sectores medios empobrecidos del interior del país, de los pueblos pequeños, de las ciudades industriales que están sufriendo los embates de la globalización, hacia las élites de las costas, tanto de la costa este como de la costa oeste, más integradas al mundo, más cosmopolitas, que hablan idiomas, que entienden la dinámica de la nueva economía digital, del mundo financiero. La vieja América reaccionó en contra de la nueva América, y esa reacción se ha dado obviamente en un contexto en el cual muchos americanos han perdido ingresos en los últimos años. Tal vez tienen trabajo, pero son trabajos que no tienen los beneficios de los viejos trabajos de la industrialización. Y en esta economía postindustrial, las familias que sufren indudablemente por no poder ingresar o insertarse al mercado de trabajo con trabajos bien pagos, reaccionan de este modo, reaccionan con impotencia, reaccionan con frustración, votando a candidatos que curiosamente vienen del establishment, pero que lograron canalizar este malestar tan fuerte de un segmento importantísimo de la población norteamericana, sobre todo en estos estados que son decisivos, donde las diferencias fueron mínimas y donde en definitiva se impuso Trump como consecuencia de este profundo malestar. Con el cambio en el tono del discurso, en el primer discurso como presidente elegido, Trump ha bajado en cierta manera el tono de críticas. ¿Ese es el sentido de su gestión que se viene? ¿Hay un Trump candidato y un Trump presidente o realmente solamente fue el primer discurso de circunstancia? ¿Qué análisis haces? Es muy temprano para responder esa pregunta que me parece fundamental. Muchos pensamos que una cosa es el candidato Trump y otra cosa muy distinta va a ser el presidente Trump. La presidencia te obliga a mantener ciertos códigos, ciertos equilibrios, tenés otras responsabilidades, otra información. El mundo de las campañas, el mundo de los medios es mucho más amplio y menos riguroso. Los presidentes están sujetos a las restricciones que implica un sistema republicano con división de poderes, a acuerdos internacionales, a poderes establecidos. Y yo creo que Trump, de este punto de vista, va a experimentar un aprendizaje. Veremos cuánto tiempo imprime, digamos, le implica conocer las características de esta nueva responsabilidad. Lo cierto es que me parece que su personalidad no va a cambiar. Lo que puede cambiar en todo caso es el margen de maniobra que le encuentre para adaptarse a las restricciones que implica la gestión de un presidente, ¿verdad? Con relación a el vínculo con la República Argentina y tras el posicionamiento que tomó el gobierno de Mauricio Macri hacia la candidata Hillary Clinton, ¿qué escenario observás en este primer día después de las elecciones? Primero, aprendizaje, que hace falta ser, me parece, un poco más cauto cuando se trata de asuntos internos de otro país, una elección, ¿verdad? Uno puede criticar una decisión de otro país, como ocurre, por ejemplo, en Venezuela, cuando se violan derechos humanos,
pero en el caso de una elección de competencia entre partidos hay que ser un poquito más cauteloso. Lo cierto es que hay muchos gobiernos en el mundo que se expresaron a favor de Hillary y en contra de Trump, y yo creo que ahora hay como una revisión bastante general de qué hacer con este nuevo presidente. Dependerá también de Trump, de qué tipo de política exterior él quiera desarrollar. Lo cierto es que yo creo que lo más importante acá es el vínculo entre los países, no entre las personas. Ojalá entre ambos presidentes exista un aire de simpatía y cordialidad como el que se desarrolló entre el presidente Obama y el presidente Macri. Pero si esto no es así, lo que hay que priorizar son los intereses estratégicos de cada uno de los países y buscar núcleos de cooperación, buscar avenidas donde puedan lograrse compromisos que beneficien a ambas partes. Sergio, yo creo que ahora se abre otro capítulo distinto, Sergio. Gracias por este contacto. Que tengas muy buenas noches. Gracias a ti. Buenas noches y gracias por el llamado. Buen regreso a la República Argentina. Sergio Berestein, analista político, consultor, quien desde los Estados Unidos nos hacía una mirada sobre el triunfo de Trump en las elecciones presidenciales. Y ahora nos tomamos el último café de la noche. Leo Richardino, colega, amigo, bienvenido. Leo, un gustazo. Un gusto para mí, Sergio. Gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir y molestarte hasta aquí, hasta el canal. ¿Nos va a impactar? ¿Qué te parece? Bien, yo creo que, mira, tengo una visión particular. Yo creo que el gobierno argentino, recién lo decía Berestein, se apuró a tomar partido por Hillary Clinton. Me parece a mí que era un espejo en el que Macri no se quería mirar. Claro. ¿Cuál era la tentación? De decir, Trump es Macri, ¿no? Entonces, y como Trump era tan políticamente incorrecto, me parece que era un espejo en el que Macri decía, mejor no mirarse. Después se cruzó con Clinton, le dijo, ojalá te encuentre como primer damo o como primer señor, que si gana tu esposa, y ahí se tejió un poco la cuestión. Pero se apuró. Yo tengo para mí que la relación con los Estados Unidos siempre es tensa y depende mucho de Estados Unidos, es decir, del momento que pase Estados Unidos de darle más o menos importancia a Latinoamérica y entre ellos Argentina, ¿no? Leo, ¿nos va mejor a los rosarinos como ciudad con el gobierno de Macri o con el gobierno de Cristina? Yo, mirá, la verdad que no lo veo. Se puede discutir todo. Sí. Ahora, hoy, por ejemplo, los diarios traen un dato que a mí me llamó muchísimo la atención. Los argentinos consumimos desde el año pasado a este año 10 kilos de carne menos. Es decir, cuando termine el 2016, vamos a haber consumido 10 kilos de carne menos per cápita cada uno de los argentinos. Ese es un dato que me parece a mí obtura varias discusiones. Por ejemplo, decir, bueno, nos va peor en economía. Yo tengo una teoría. Yo creo que Macri ha ganado el partido político hasta ahora, si termina bien el año, sin desbordes en diciembre y tranquilo, creo que es una partida que ganó. Ahora, en lo económico le falta muchísimo todavía y hay signos muy preocupantes. Dependerá. Este gobierno tiene algo fundamental, que es confianza. Y eso en política es una herramienta, vos lo sabés, Sergio, notable como para trabajar. Ahora, la tiene que alimentar y tiene que darle resultados a esa confianza, a esa expectativa de la gente, ¿no? Después del año que hemos tenido, digamos, ¿no? Si bien falta todavía, pero seguramente la seguridad ha sido el gran desafío que incluso tomó el propio gobernador. ¿La perdió Alichis a esa confianza? Sí. Sí. Yo creo que sí. Yo creo que la perdió. Creo que, digamos, ahora, si Lichi tenía que conseguir, por ejemplo, cuando asumió el año pasado, mostrar algunas cosas inmediatas en materia de seguridad, que él lo quería hacer y era consciente que tenía que dar un buen examen ahí, hoy tiene que hacer el doble, Sergio. Porque la gente salió a la calle, dio una clara indicación, y encima con el poder que tiene la gente cuando dice nada. Es decir, se muestra en la calle y vos ya sabés qué está señalando, qué está criticando. No hace falta interpretación, por eso fue muy bueno que no haya oradores en esas marchas, y fue la contundencia de eso. Y fíjate que después, cuando se intentaron repetir las marchas, perdió un poco de fuerza. Porque la gente ya había dicho lo que tenía que decir. Ahora está esperando resultados. Yo creo que si Lifchitz tenía que demostrar, insisto, algo, hoy tiene que demostrar mucho más en función de que se ha corrido esa barrera o el arco que le puso la gente, ¿no? ¿A Fein se le reclama más que a Lifchitz pese a que la seguridad es jurisdicción de la provincia? Sí. Yo creo que y porque es inevitable, es el primer escalón, Sergio, el primer mostrador de los reclamos. La gente no diferencia mucho los niveles de Estado y a mí me parece que en algún punto está bien.
De hecho, bueno, Fein ha tenido que salir a intentar dar alguna respuesta, si bien, como vos decís, la seguridad es una prioridad de la provincia, pero también se ha visto involucrada, me parece, de manera negativa en esta crítica, ¿no? No hemos coincidido a veces Sí. en comentarios o en posiciones. ¿La grieta también nos afectó a los periodistas en Rosario? No tanto como en Buenos Aires. Bien. Me parece que la grieta es medio un invento porteño también, ¿no? Por decirlo así. Yo, la verdad, Sergio, no creo en la grieta. A mí, ¿qué más grieta que la que tuvieron los norteamericanos, por ejemplo? Y aparentemente va a seguir, pero bueno, yo creo en la discusión política, yo creo en la discusión de las ideas, yo no defiendo gobiernos, no me enamoro de funcionarios, defiendo ideas. Si vos defendés ideas, podés hablar siempre lo mismo durante muchos años, porque el kirchnerismo no inventó cosas. El kirchnerismo tomó cosas históricas del peronismo, de Irigoyen, del desarrollismo, es decir, generó un mercado interno, lo protegió y demás. Después tuvo todo lo otro negativo, que obviamente es criticable y va junto en el combo. Ahora, yo quiero discutir, como se dice, el bife, el tamaño, no todo el condimento, las papas no hacer, la ensalada y demás. Leo, bueno, uno siempre cuando ve los graphs de los periodistas dice periodista de, en mi caso, Canal 3, Radio 2, Leo Richardino, LT8, Canal 5, Radio Sí, Rosario 12. Es mucho, ¿no? Es mucho, ¿no? Sí, es bastante. Afortunadamente, Sergio, son muchos años de trayectoria en muchos medios, por ejemplo, en Rosario 12 y en LT8. Después se fueron agregando Radio Sí, el Canal 5, desde hace bastante tiempo también. Y la verdad que es un placer desenvolverse en estos lenguajes que son bien variados y distintos. Gracias por venir, porque vos sabés que antes no se daba esto. Sí, bueno. Y sabemos bien que podemos ir al canal Colega, Por al supuesto. Diario Amigo, a la radio, que es la competencia. Gracias en serio por este tiempo. Gracias por la invitación, porque esto también abre una puerta, ¿no? Y demuestra, como vos decís, que es posible. Un café, el último de la noche con Leo Richardino. Nos vamos con Me Gusta a Mí, Bar Imperio de Miguel Mateos. Sí, cómo no, claro. Sí, ¿cómo estás? Gran recuerdo, gracias, Sergio. Mesa Política vuelve el próximo miércoles en la noche del 3. Gracias por estar, gracias por esperarnos. Buena semana. Me dejo llevar, mis amigos también. Bueno es estar y hablar un poco al pedo. Cervezas y ron, hamburguesas no hay, especial de jamón.